Muy bien, señores, continuamos. Estoy conversando con el ingeniero Héctor Guzmán. Don Héctor, la senaduría por el Distrito Nacional siempre ha sido una especie de bingo, porque es una de las posiciones más, vamos a decir, más bailoteada, ¿no? Por ser muy competitiva. ¿Cómo usted está trabajando? ¿Cuáles son las estrategias, perdón, que usted está utilizando para conquistar al ciudadano del Distrito Nacional? Mira, lo primero es que nosotros, el PRD ya tiene una estructura en la capital, Sí. en sus 3 circunscripciones y el Distrito Nacional en sentido general. Y nosotros ahora vamos a trabajar lo que es la parte interna. Convencer a nuestros dirigentes, a nuestros militantes, primero de la conveniencia de las aspiraciones nuestras. Claro. Porque si tú no tienes un ejército convencido, no va a convencer a otro. Claro. Eso es lo primero. Hay gente que sale por ahí corriendo y no se da cuenta que a quien tú primero tienes que convencer es a tu ejército. Lo primero es eso. Lo segundo, todo respetando el reglamento y la ley de partido. O sea, tú no puedes salir a hacer campaña. Lo que te toca es unas acciones en el marco del reglamento y de la ley. Yo eso no lo voy a decir porque cada quien tiene que usar sus planes. Ahora bien, ¿por qué nosotros decidimos aspirar a la senaduría de la capital? En primer lugar, la capital necesita autoridades que sean dolientes de la ciudad. Generalmente cuando a una persona no le duele su territorio, no le duele su provincia, no le duele su pueblo, es muy difícil que haga algo por ese territorio, por esa ciudad. La capital ha tenido ausencia de eso por mucho tiempo. Y lo digo por mi experiencia. La gente que me conoce sabe cómo yo he actuado siempre. ¿Y cuál es mi experiencia? Con la primera persona que yo trabajé en el Senado, que en paz descanse, fue con el licenciado Jacobo Marluta en aquellos tiempos del año 1982, que él fue presidente del Senado, una de las mejores presidencias del Senado de la República. Luego, con el tiempo, me tocó trabajar también como asesor del presidente del Senado, Andrés Bautista, durante 2 años que fue presidente del Senado. Además, a mí me ha tocado siempre, durante todo mi tiempo de política, ser asesor de los bloques parlamentarios del PRD. Cada vez que había situaciones en los bloques, a mí me tocaba darle seguimiento a las actividades de la Cámara de Diputados y de los senadores cuando estábamos en el PRD con sus grandes bloques. Pero también en los 4 años de Hipólito Mejía, a mí me tocó también manejar relaciones del Congreso y el Poder Ejecutivo, como una persona cercana al presidente en esos aspectos. Es decir, que tengo esa experiencia legislativa, conozco muy bien. Actualmente, los diputados que tiene el PRD, a mí, yo soy el que le asesoro también en temas puntuales. Tengo el Congreso. Tengo mucha relación con el Congreso, pero aparte de eso, trabajé en el Ayuntamiento de la capital cuando Peña Gómez fue alcalde, 4 años. Luego como regidor cuando Corporán fue alcalde, 4 años. Luego como regidor cuando ellos fue alcalde, 4 años. Es decir, conozco la vida legislativa, conozco la capital desde el punto de vista de la municipalidad también. Y mi experiencia de Estado, de los cargos que yo he ejercido en el gobierno, desde abajo hasta arriba. Vocero de un presidente. Claro, entonces, y trabajar con un gobierno. Entonces, mi visión que yo tengo de cómo puede ser un senador de la capital es lo que yo le voy a decir a los capitaleños. ¿Qué es lo que yo creo? Por ejemplo, que ha carecido mucho la labor de los representantes del legislativo. El gobierno prepara un presupuesto, prepara un plan de inversión. ¿Cuál es la inversión para la capital? ¿En qué es que lo van a invertir? ¿Quién define eso? ¿Cómo tú trazas eso? Y eso se aprueba en el Congreso. Por ejemplo, para el presupuesto del 2023 ahora, el gobierno anuncia, presupuestó un plan de inversión de capital para la capital, vamos a decir, de 7,000 millones de pesos. ¿En qué lo van a invertir los 7,000 millones de pesos? Es la prioridad de la capital. Yo tengo un concepto claro que yo digo, nosotros con los ciudadanos de la capital. Solo para la capital son 7,000 millones. 7,000 millones de pesos para la capital. Imagínate tú. Entonces yo digo, ¿cuál es la ciudad que tú quieres? La tenemos que definir en consulta con los ciudadanos. ¿Cuál es la capital que queremos? Y para definir cuál es la capital que queremos, es para saber cuál es la inversión que tenemos que hacer. Claro. ¿Qué tú quieres? ¿Una ciudad turística? ¿Una ciudad de comercio? ¿Una ciudad de negocios? ¿O una ciudad para la salud? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque en función de eso que tú tienes que desarrollar la inversión de esa ciudad. Por ejemplo, ahora mismo vimos lo que pasó con el famoso drenaje pluvial de la capital. Bueno, ahí hay proyectos aprobados. El último que yo vi fue del 2017 en obra pública,
que habla de que para resolver ese tema, incluye la capital y parte de la provincia de Santo Domingo, habla de una inversión de 9.000 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿no es una prioridad el drenaje pluvial en la capital? Demostrado el viernes pasado. ¿Verdad? Ya lo vivimos. Pero además, tú sabes las inversiones que hay aquí en torres de apartamentos y negocios para tú tener en una torre un apartamento que cuesta millones de pesos y que se te ahoguen los carros. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Que a pesar de que tenemos ese problema, que en el 17 te hablaban de 9.000 millones de pesos, el gobierno anuncia para la zona colonial una inversión. En el 21 habló, en diciembre del 21 el gobierno anunció una inversión de 460 millones de pesos. Pero ahora, en este mes de octubre pasado, el gobierno anunció una inversión de 5.000 millones de pesos para la zona colonial, con un préstamo del BID de 90 millones de dólares, 90, 95 La millones. zona colonial se lleva casi lo mismo que la capital entera. ¿Tú te entiendes? O sea, yo no digo que no se invierte en la zona colonial, claro. pero ¿cuál es la prioridad de la capital? No es esa inversión en la zona colonial. La prioridad de la capital, en términos de inversión en la ciudad, es la que estamos hablando. Sí. Vamos a marchar el problema del drenaje pluvial. Pero ¿qué pasa? Para otras ciudades, otras provincias, el gobierno ha anunciado préstamos a tapar de 600, 300 millones de dólares para el drenaje sanitario y crear condiciones, porque son zonas turísticas. Por como esas son zonas turísticas, yo estoy de acuerdo que hay que hacer inversiones, pero ¿y la capital? Que es donde se mueve el comercio, donde se mueven los grandes negocios. Entonces, con la visión de ese punto de vista, que yo digo que es la intención nuestra de aspirar a una senaduría para servir con las funciones que le toca a un legislador, que es tener iniciativa propia, que también es fiscalizar, ¿me entiendes? Que son fundamentales. ¿Cuántos capitaleños saben qué es lo que el gobierno ha presupuestado para invertir en la capital? Tú que vives aquí, ni tú lo sabes. Ni tú lo sabes. La política de endeudamiento. ¿Por qué nosotros no podemos hacer un plan, vamos a decir, para desarrollar la capital? Y si tenemos que buscar financiamiento, vamos a decir, de la banca privada, sí, tanto nacional como internacional, hacerlo. Pero tiene que ser con una visión clara. Todas estas inversiones que estamos haciendo, por ejemplo, alrededor de esta capital, en Cañada y cosas así, si tú no tienes un plan maestro, toda esa inversión tú estás perdiendo dinero. Así mismo. Porque todo tiene que estar enmarcado dentro de un plan para desarrollar la ciudad. Lo primero es la visión, que yo te digo, ¿qué vamos a hacer con la capital? ¿Una ciudad turística? ¿Una ciudad de negocio? ¿Una ciudad de comercio? De salud, como te decía. ¿O una ciudad de servicio? Porque de esa visión es que depende la inversión que tú vas a hacer. Sí, don Héctor, aquí adolece mucho el capitaleño, donde yo soy, por ejemplo. Yo soy de Cenoví, pero vivo en la capital. Sí. Ahora, los capitaleños tenemos años que pasan los candidatos por nuestra casa y necesitamos tu voto. Los senadores, los diputados, regidores, nadie lo conoce. Ese es el tema. Amén de ese mismo día, el día D, como le llaman, que es el día de las elecciones. Más nunca lo vemos. ¿Qué puede hacer don Héctor Guzmán, saliendo senador, cambiando esa histórica metodología? Como fatal? digo yo, rendirle cuenta a tu ciudadano. Okay. Yo soy de lo que digo que, así como dice el gobierno, voy a invertir 7.000 millones de pesos en la capital, yo le voy a dar seguimiento a esa inversión. Y los capitalinos tienen que saber en qué se va a invertir, cuánto que se va a invertir y cada mes qué se ha invertido o no. Porque el ciudadano es tu mejor aliado. ¿El seguimiento a través del Congreso? Sí, claro. Perfecto. Porque esa es la labor tuya de fiscalización, pero es que ahí es donde entra la clave. Es con los ciudadanos que tú tienes que actuar, en función de la demanda, en función de la necesidad, pero también rendirle cuenta. Porque aquí hay gente, mira, hay una cosa clave cuando tú ocupas un cargo, sea que te desnombren, sea que tú ocupes un cargo electivo, ¿para quién es que tú quieres gobernar? Tienes que definirlo. Si tú quieres gobernar por un grupo económico que te financió la campaña, se jodió la ciudad. Como ha pasado. Aquí hay gente que llega al Congreso, pero su compromiso no es con la población, es con un grupo económico. ¿Es el caso de la senadora? No, ¿Del Distrito Nacional? Yo no señalo a nadie. Okay. Yo simplemente digo que todo el que me conoce sabe que a mí ni me va a financiar, ni a mí me van a financiar ni con la corrupción, ni con dinero del narcotráfico, ni con dinero de ningún grupo económico que quiera condicionarme. Usted va a tener una competencia fuerte, porque ahí está Robertico Ángel Salcedo, que está... Yo no tengo problema con eso. Supuestamente aspirando al interno del PRM. Yo no tengo problema con eso. El que quiera aspirar, que aspire, y vamos al debate. Y vamos a plantearnos ante el electorado, para que el electorado escoja lo que más le convenga. Y lo mejor es cuando la gente te conoce.
Porque a veces hay gente que dice, yo soy serio, yo no robo, yo en el gobierno no robo, pero no ha administrado nada. No ha administrado nada. No ha administrado nada. Balaguer lo decía siempre, tu líder decía siempre de que para saber si un hombre es serio, una persona es serio en la administración pública, déjalo que gobierne a ver si es verdad que es serio, para aprobarlo. Entonces, a mí me ha tocado pasar por la administración pública y la gente me conoce. Yo estoy decidido en esta coyuntura a esa aspiración a senador y yo le digo a la población de la capital que no se va a arrepentir, porque a esta altura del juego, ¿qué es lo que tú vas a cambiar? Uno mantendrá su posición de defender los intereses de la ciudad y en el caso de un senador, ya un senador que se convierte en un senador de la República. Sí. Y uno tiene la experiencia, nosotros conocemos los temas de Estado, tanto del Congreso, del Ayuntamiento como del Poder Ejecutivo, y siempre hemos actuado de frente a la población. Por ejemplo, el tema del endeudamiento, que es un tema muy de frente. Yo he dicho que los gobiernos no han tenido planes de endeudamiento. Que viene el BID, viene un organismo internacional y te ofrece un financiamiento para un proyecto tal. Y no debe ser así. Es el gobierno, es el Estado Dominicano que tiene que preparar un plan de financiamiento e ir donde los organismos internacionales y decirle, yo necesito que me financien esto. No que lo impongan. No que te lo traigan como negocio, porque tú sabes qué pasa con los representantes de, por ejemplo, de esos bancos, de organismos que prestan. Que por la cantidad de préstamos que ellos coloquen ganan una comisión y a ellos lo que les interesa es colocar los préstamos. A ellos no les importa si es lo prioritario, si es lo conveniente o no para ese pueblo, para ese país. Tú no ves que ahí se aprueban unos proyectos de que inversión en el desarrollo eléctrico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, vamos puntual. Si yo tengo que buscar un financiamiento para resolver el tema del drenaje pluvial de la capital, pues entonces yo debo salir con un proyecto, con una carpeta. Mira, Banco Mundial, mira, yo necesito un préstamo para esto. O sea, yo tengo que trazar la política. ¿Quién debe solucionar el tema de un drenaje pluvial bien organizado, bien planificado? ¿Obras públicas, las alcaldías, o la alcaldía, que no tienen siempre, nunca van a tener recursos para eso, o el gobierno central? Debe ser una participación conjunta. Conjunta, sin lugar a dudas. ¿Con el sector privado también? Sí, conjunta, porque es que eso tiene que ver mucho con el desarrollo de la ciudad. ¿Por el alto costo o por el...? No, porque debe ser parte del plan de desarrollo de la ciudad. Okay. Es lo que te decía. Obra pública y las instituciones del gobierno que están invirtiendo ahora en la capital, haciendo calles, cañadas, aceras, contenes y todo eso no obedece a un plan de desarrollo de la ciudad. Eso obedece a una espontaneidad del momento, a una coyuntura del momento. Mira, ahí hay una cañada que la gente que van y tapan la cañada, pero eso no obedece a un plan general de la ciudad. Y más una ciudad como la capital, que está directamente conectada con la provincia de Santo Domingo. Fíjate cómo hasta la provincia de Santo Domingo tiene que ser parte del plan de desarrollo. Cuando nosotros, siendo regidor, se hizo el proyecto de allá, de la ciudad modelo, de la Jacobo Marluta, yo era regidor en ese tiempo. ¿Qué fue lo que se planificó en ese tiempo? Que la ciudad iba a crecer hacia el norte y que debía crecer hacia el norte, porque está muy cargada hacia el este. ¿Cómo ha ido creciendo con el tiempo? Claro, pero además tú tienes que propiciar el crecimiento donde tú crees las condiciones para el crecimiento. ¿Qué pasó con la parte de allá de la Jacobo Marluta? Fíjate, eso se reguló todo, lo que era área comercial, área institucional, todo eso se reguló ahí. Pero ¿cuál era el tema? Que para que la ciudad creciera más hacia allá, tú tenías que eliminar ese vertedero que está ahí, porque la gente no aguanta ese vertedero para hacer casa por ahí. Tú no ves que toda esa área del vertedero no se desarrolla en proyectos. Nadie invierte. Porque nadie, en el caso ese. Y el polígono central aquí, la capital, ahí fue que nosotros decidimos hacerlo crecer hacia arriba, no horizontal. Todo obedecía a una planificación en ese momento. Eso fue una misión técnica que vino aquí de Italia, cuando José Francisco Peña Gómez era alcalde. Y pasó la administración de Peña Gómez, pasó la de Corporán, pasó la de Fello. Y como 10 años después fue que se aprobó el plan regulador del polígono central. Toda esa torre que ustedes ven desarrollada ahí fue impulsado por una planificación a 20 años. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Lo mismo hay que hacer con la capital, con la provincia de Santo Domingo, que tú tienes que definir qué es lo que tú quieres. Y cuando tú definas qué es lo que tú quieres, entonces, ¿qué es lo que yo voy a invertir? Y cuando yo defina qué es lo que voy a invertir, ¿dónde voy a recurrir al financiamiento? Y ahí es donde un legislador juega su papel para pelear eso y hacer que eso se haga, pero además rendir cuenta a la población. Y cada funcionario que no cumpla con una inversión en el territorio que te toca como la capital, tú sabes cómo presionar y saber cómo entrar, pero
Aquí hay gente que levantan la mano en un préstamo ahí, que no sabe ni lo que van a hacer, ni para dónde va, pero no se preocupan por algo que tiene que ver con el territorio donde le compete. Yo estaba viendo la inversión por cada provincia y ahí hay provincias que dan pena. Y tú dices, pero ve acá, ¿y cómo Montecristi en el presupuesto del 23 aparece con una mayor inversión que Santiago? O que aparezca que Higüey, que la Altagracia. Tú te preguntas, ¿y por qué? ¿A qué se debería eso? O la intención de grandes proyectos para allá, para lo de Montecristi, pero tú te preguntarás, ¿pero esa es la prioridad del país? Yo te pregunto, ¿tú quieres hacer un acueducto que también es necesario en el este y un acueducto y plan de tratamiento en Bávaro y Punta Cana? Todo eso está muy bien, pero ¿y las otras provincias que tienen problemas gravísimos de ese nivel? Tú te preguntas, porque son zonas turísticas. Y yo te pregunto, ¿y la capital? O 2 o 3 quieren buscar... ¿Me entiendes? Sí. Yo estoy de acuerdo que tú tienes que tener, plan. Ahora vamos a establecer prioridad. Y yo insisto, la capital, tenemos que definir con los capitaleños que vivimos aquí y las autoridades, cuál es la capital que queremos. Y en función de eso, impulsar un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo implica tener legisladores que estén comprometidos con eso, no con intereses particulares. Gracias, don Héctor. Gracias a ti, hermano. Don Héctor Guzmán. Bien. Un pico de oro, como le llaman a esos grandes oradores, y además un gran expositor, un comunicador de primera, y yo honrado de ser parte de un equipo al que él pertenece. Gracias, Gracias, don Héctor. Gracias a ti, Ustedes y nosotros entonces nos vemos aquí el próximo sábado a las 5 de la tarde por aquí, por En Televisión. Bye, bye.